¿Se escuchó? Sí, Perfecto. Bueno, Guillermo, ¿cómo andás? Bien, vamos a empezar la entrevista y te quiero presentar con algo que es el signo de los tiempos de hoy en día, que está muy en boga, tanto en críticos culturales como en especialistas de tecnología. El chat GPT, viste, dice, Guillermo Más Arellano es un ensayista, escritor y crítico cultural español nacido en Madrid el 3 de noviembre de 1999. Se ha destacado por su enfoque en la tradición, la modernidad y la crítica cultural, abordando temas como la decadencia de Occidente, la crisis de valores y el impacto de la tecnología en la sociedad. Su obra se caracteriza por una profunda reflexión filosófica y una crítica a la modernidad de una perspectiva tradicionalista. Ahí menciona tus tres primeras obras, que son La tradición de los europeos, Los deicidas más allá de la realidad y la ficción, El lugar de las sombras, el cine hermético de Hollywood, el cual gracias a vos tuve la oportunidad de leer, y vos has publicado un último libro que es Art Junger y la tradición sapiensal en la crisis del mundo moderno. Y bueno, obviamente, Maharejano dirige el canal de YouTube Pura Virtud, Cine y Literatura, donde entrevista a pensadores destacados como Dalmacio Negro, vos me has hablado muy bien de él, y Fernando Sabater, todos lo conocemos. Además, yo me atrevo a agregar otra persona que me gusta, que es Juan Francisco Ferrer. Además, ha colaborado en diversos medios de comunicación, incluyendo El Correo de España, La Gaceta, Hércules y La Tribuna del País Vasco. Bueno, Guillermo, eso, muchas gracias por estar. muchas gracias a ti por esta presentación. Bueno, el ChatGPT ha hecho bien su trabajo, he de decir. Pero bueno, hay que recalcar siempre que el ChatGPT, por supuesto, no está capacitado para generar un pensamiento propio. Es decir, lo único que ha hecho ha sido recopilar, supongo que la información que aparece en mí, pues en las solapas de los libros, en los perfiles que se generan en los medios digitales donde suelo colaborar, etcétera, ¿no? Ha hecho Claro, bien su trabajo, ha hecho bien su trabajo. Mencionabas mi último libro, que lo tengo por aquí, aprovecho para enseñarlo. sí. Ernest Junger, figura para mí clave un poco sintetizar todos estos temas, ¿no? que has mencionado tú y que menciona el chat GPT, que me gusta trabajar, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Un dato curioso, el otro día mencionaban en un periódico argentino a la inteligencia artificial como una experta en temas culturales y a mí me causó una gracia tremenda. Pero bueno, bien, Guillermo, vamos a empezar. No quería hacer la primera pregunta tan instrumentalista, así que la cambié. Es, ¿por qué lee Guillermo Más Arellano y por qué ve cine? Bueno, realmente no es una decisión consciente, ¿no? Como tal, son vicios adquiridos y luego ya uno va tratando de encajarlos en un mundo que se pretende racionalista, pero que no lo es. Eh, ¿Por qué leo y por qué veo cine? Porque son dos formas de estar en el mundo, de conocer la realidad y de asomarse a otros mundos que están ahí, están todos en este, pero están ahí, ¿no? Obviamente provengo de una familia que tiene un contacto con los libros, un contacto con el cine. Siempre me he relacionado con gente mayor que yo, gente que siente respeto por los libros, por el cine, y de alguna forma me he visto empujado por el ambiente a hablar de ello, pues más de lo que otra gente habla de cuestiones prácticas. Hay gente que queda con sus amigos, cuenta su vida, cuenta alguna noticia de actualidad, etcétera, etcétera. Yo soy una persona que como más disfruto es dedicando mis días a hablar de cine, de libros con mis amigos, en mi propia cabeza, etcétera, ¿no? También Junger hablaba de un repliegue hacia el mundo interior de la biblioteca y aunque él no valoraba muy positivamente el cine y yo añadiendo el cine, la verdad es que estoy totalmente a favor de ese repliegue y incluso antes de convertir en dialéctica muchas de estas posiciones con respecto a cómo estar en un mundo en ruinas, cómo mantenerse en pie, que para mí tiene mucho que ver con los libros y con las películas. Mucho antes de llegar a desarrollar ese tipo de posturas intelectuales, yo ya practicaba esa postura personal, que tampoco es muy original, lleva décadas implementándose, el típico adolescente que en vez de salir de fiesta prefiere quedarse en su habitación leyendo libros o en un parque o en una biblioteca.
Bueno, pues en definitiva, eso era yo y tampoco es que haya cambiado demasiado, ¿no? Aunque nunca le venga mal a uno salir de fiesta, tampoco, no son decisiones contrarias, pero para la fiesta que hay hoy, por lo menos en mi ciudad, que es Madrid, que es bastante decadente, siempre resisten mejor las librerías y las bibliotecas todavía. Perfecto, perfecto. Con respecto a eso, me gustaría saber cómo ha sido, digamos, mencionaste a tu familia, tu formación personal, académica, y si te parece, después seguimos por tu canal, digamos, que es tu gran obra comunicacional, digamos, a nivel de difusión, es lo que más llega. Yo te conocí por ahí. Sí, totalmente. Es decir, al final el canal ha sido la manera de dar a conocer un trabajo, ¿no? Y una forma de entender el cine y la literatura o de entender el mundo a través del cine y la literatura. Pero para mí el canal es un puente. Es decir, no, nunca va a ser el fin, es un puente para conectar con otras personas, bien sea para yo presentarme a ellas, bien sea para que ellas puedan establecer contacto conmigo. Ha sido un puente para poder hablar con numerosos maestros, has citado algunos como Dalmacio Negro, Juan Francisco Ferré, tantos otros maestros que he tenido y que tengo. Ujú. Y, y luego, pues sobre todo, también es una forma de dar a conocer mi trabajo escrito. Es decir, yo al final lo hablábamos ahora fuera de cámara, me considero escritor, siempre tengo un cuadernito al lado en el que voy escribiendo, tengo varios, de hecho tengo la casa llena de cuadernos y proyectos en marcha de escritura y realmente incluso aun sabiendo que eso no se fuera a publicar, uno nunca tiene esa garantía, yo seguiría escribiendo porque es otra forma más de estar en el mundo, igual que lo es leer, igual que lo es ver cine. De hecho, yo diría que cuando ya llega a cierto grado de obsesión, leer y ver películas, uno se ve obligado ya no solo a hablar con todo el mundo, hasta con el panadero de cine y de literatura, quiera o no el panadero, ¿no? Se le acaba obligando casi, pues también se ve uno obligado a escribir sobre cine y sobre literatura, porque es otra extensión más de la obsesión, otra extensión más de esa forma friki, cada vez más friki, más rara de estar en el mundo, porque aunque se hacen numerosas películas, series, se escriben y se publican numerosos libros, lo cierto es que yo tengo la sensación de que lo que es literatura, con mayúscula, y cine, con mayúscula, le interesan cada vez a menos personas. Y por eso las cosas también van como van. Cine y literatura han situaciones peores y van adelante y lo que tenemos que hacer es disfrutar. Los que tenemos, porque yo he estado pues, de tener amigos con los que poder hablar de estos temas en libertad y no, pues precisamente le debo buena parte de suerte a lo que ha sido el trabajo en el canal. Perfecto, perfecto. Ahí se cortó un poquito. Vos estabas hablando Sí, se mucho de cortó. exteriorizar lo de tu mundo interior en referente, mencionaste por ejemplo el panadero y a tus amigos. ¿Podés aclararme eso porque se cortó un poquito? Me gustaría saber. Sí, lo del panadero era una broma, ¿no? Que al Sí. final hablas con todo el mundo de cine y de Ujú. literatura, incluido el panadero, y luego la cuestión de los amigos, ¿no? Que al final lo más grato es poder encontrar amigos con los que hablar de estos temas, ¿no? En total libertad. Y le debo buena parte de esos amigos al canal. O sea, al final ha servido para eso. Realmente nació con unos amigos para hablar de cine y literatura. Luego los amigos me abandonaron vilmente porque tenían cosas mejores que hacer, novias y todas estas cuestiones. Seguí yo con el canal y bueno, pues en ese sentido he encontrado otros, sigo teniendo esos amigos, pero he encontrado otros y es Ujú. lo mejor que puede traer este tipo de iniciativas. Claro. Vos mencionaste en tu, no quiero llamarlo crítica, pero sino en tu video sobre Vargas Llosa, que más o menos así finaliza este libro de Vargas Llosa que vos recomendaste, no me acuerdo el nombre ahora, pero esto de La verdad de compartir, las mentiras. exactamente, esto de el máximo deseo que tiene uno de compartir la vida con otros, ¿no? En eso va también tu canal. Ujú. Totalmente, ese es un libro de Vargas Llosa que, como conté en ese vídeo, a mí me marcó mucho, más de lo que me han marcado las novelas que he leído de Vargas Llosa, no soy ni mucho menos especialista en su obra, y más allá de las diferencias ideológicas con él, que son numerosas,
pues siento un gran respeto por su capacidad retórica, por su capacidad como lector. Y en particular a mí ese libro me cogió también ahí medio adolescente y me dio una lista de lecturas muy profunda de obras muy interesantes, algunas más conocidas, otras menos, que leí y que después fui comparando con lo que escribía Vargas Llosa y aprendí mucho de literatura, ¿no? Y por eso descubrí también con ese y con otros libros, muchos de ellos de escritores. Pienso, por ejemplo, en Milán Kundera, que también tiene unos ensayos muy interesantes, hablando de la desprestigiada herencia de Cervantes y de otras cuestiones. Pues descubrí que hablar de literatura, en cierto sentido, también puede ser literatura. Descubrí lo que es la metaficción también, en cierto sentido, cuestiones posmodernas que a mí me han interesado mucho, porque llega un punto ya de autoconciencia en la literatura que es inevitable cuando se escribe no volver sobre el propio trayecto de lo que llamamos literatura, ¿no? Y por eso para mí no hay tanta diferencia entre escribir más de forma crítica y escribir de forma creativa, ¿no? De hecho, a mí me gustan mucho los escritores que entremezclan ambas ideas, ¿no? Que al final están escribiendo novela, pero esa novela está llena de ensayo y que están escribiendo ensayo y ese ensayo, en ciertos sentidos, juega con ciertas trampas que asociamos a la novela, ¿no? Trampas sobre todo en el sentido de que yo puedo escribir, pues yo estaba con mi amigo Mirko por Roma y estábamos hablando, y es mentira, tú y yo nunca estuvimos por Roma, por lo menos por el momento, ¿no? Mm. Eh, pero ese juego, en un contexto particular, pues puede tener un sentido dentro de una obra que hasta ese momento era sencillamente algo crítico, ¿no? Bien, hay un afán, digamos, corregime si me equivoco, de entrecruzar el ensayo con la ficción, ¿o estoy errado? Eso también, sí, sí, por supuesto. Es verdad que hay gente muy purista a la que esto le sienta mal, pero sí, yo, por ejemplo, en mi libro Los Deicidas, que lo tengo por aquí, Ujú. eh, hago una mezcla. El subtítulo del libro es Más allá de la realidad y de la ficción, y se subtitula así precisamente porque se mezcla el ensayo con la ficción. ¿Y cuál es el punto de unión de ensayo y ficción? Pues para mí el punto de unión más evidente, porque a la hora de hablar de nuestra época, a la hora de hablar de ese mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es en el que se centra el libro, Ujú. ocurre que hay muchas cuestiones que quedan desfasadas casi en el momento en que se ponen por escrito. Es decir, si hoy uno hace un ensayo sobre la inteligencia artificial, en un año y medio, dos, tres, cinco, es muy probable que esa obra esté desfasada. Y así con tantas otras cuestiones. Entonces, yo me di cuenta que para que ese libro no quedara obsoleto, yo creo que hay buena parte de la investigación del libro, más puramente ensayística, que tiene gran interés para conocer por qué están las cosas como están, pero no quería solo detenerme ahí, quería también especular con hacia dónde se proyectan. Y para ello me di cuenta de que no valía solamente con ese ensayismo sobre hechos constatados, etcétera, ¿no? En cierto sentido, también es una patada a las tesis positivistas, que creen que solo se puede hablar de los hechos cuando se los descompone racionalmente. No, también se puede hablar de los hechos a través de la metáfora, a través de la poesía, a través de la narrativa, a través de lo que en definitiva es mito, que para mí es el centro de todo pensamiento. Y el mito es narración, el mito es ficción, el mito es símbolo. Y entonces pongo en juego, junto a todo ese aparato ensayístico muy trabajado, con muchas lecturas, etcétera, muy dialéctico, muy espeso, en cierto sentido, muy exigente, pues pongo también partes más de ficción, partes incluso de lírica, podríamos decir, para, bueno, pues tratar de pensar. En definitiva, para mí, de lo que se trata es de pensar y no hago distingos, pensar con la palabra, escribir, pensar con la escritura, para mí es todo lo mismo, ¿no? Perfecto. Guillermo, mencionaste esto último de pensar. Eh, yo creo que vos sos un intelectual y te pensás como un intelectual y te paras en torno a la realidad como un intelectual. Hay una pregunta que yo te iba a hacer más tarde, pero me parece que está buena y viene de una entrevista que le hizo, tal vez lo conozcas, el crítico Jorge Carrión a
Martín Caparrós, Sí. escritor y periodista argentino, eh, que mencionaba Caparrós dos tipos de intelectual. Uno es el modelo de Sartre, ¿no? Aquel intelectual que defiende una postura a capa y espada, en su caso el maoísmo. Y otro es el de Voltaire Solá. Vos conocés más que yo, así que bueno, ese intelectual que crítico, digamos. Eh, ¿Cuál es para vos, tomando estos ejemplos, digamos, el modelo de intelectual que necesita o que crees que necesita nuestro tan acelerado siglo, ¿no? Ya tan corto y tan acelerado. Bueno, es muy curioso, ¿no? Además de Carrión y Caparrós, he leído ambos, me parecen autores interesantes que precisamente juegan mucho, están muy bien traídos, porque son un perfecto ejemplo en lengua española de esa hibridación entre ensayo y narrativa. Tiene a Caparrós le gusta mucho el género de la crónica, pero hace crónicas, pues, por ejemplo, de civilizaciones inventadas, obviamente basadas en civilizaciones reales, como su libro La Historia, que es el que no he terminado, pero he leído de manera más continuada. Es una obra muy extensa, muy interesante, una prosa muy particular. Y luego Carrión, he leído algunas de las obras recientes, precisamente toca el tema de la inteligencia artificial con mucha inteligencia, ¿no? Valga la redundancia. Y los dos lo hacen en ese límite, ¿no? De la crónica, crónica de también no solo de civilizaciones que no han existido, sino crónica del presente a través del futuro. Sea una voz futura que está reconstruyendo nuestro presente, una voz de un cronista, una voz de una inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Bueno, muy interesantes los dos. Además, creo que Caparrós ahora está padeciendo una enfermedad terrible Ujú, y espero bueno, pues, que salga adelante. Creo que su último libro versa sobre esto, yo no lo he podido leer. A él le interesa mucho la cuestión de la muerte. La ha trabajado muy bien, la cuestión de la muerte en varias obras, un tema recurrente, y ahora por circunstancias terribles que nadie desea, pues le han tocado, ¿no? En lo personal. Pero bueno, más allá de eso, hay que decir que efectivamente modelos de intelectuales hay muchos, ¿no? Desde el apocalíptico y el integrado, del que hablara Humberto Eco, por ejemplo, eh, entendiendo como apocalíptico a René Guénon, como integrado el propio Eco, tantas otras, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que hay el intelectual sistémico y el intelectual antisistémico. Yo creo que esta es un poco la cuestión. Que obviamente, como toda dicotomía es falsa, las dicotomías son un juego mental más en el que nos han sumido y del que debemos desembarazarnos. Casi es un acto mágico acabar con las dicotomías, y como todo acto mágico, cuando uno lo hace, está tomando forma su voluntad, ¿no? Entonces, un acto mágico acabar con las dicotomías, y en definitiva, todos estamos integrados en el sistema, porque si no, no estaríamos hablando por esta vía. ujú. No estaríamos fichados por el sistema, ya solo que el chat GPT pueda buscar una foto mía y pueda dar un perfil de mí, ya significa que estoy fichado por el sistema. Pero me gusta mucho esa figura jungeriana del emboscado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno está obviamente fichado por el sistema, pero la cuestión es si usas al sistema, las herramientas del sistema, contra el fondo profundo del sistema, que yo creo que es de lo que se trata aquí, ¿no? Entonces, está el intelectual que va de disidente y realmente resulta grato al sistema, y está el intelectual que, estando de alguna forma en el sistema, de alguna forma, hay muchas formas de estar en el sistema, se puede ser profesor universitario, trabajar en un medio de prensa, o se pueden poner cafés. Hay muchas formas de estar en el sistema y son matices muy importantes, ¿no? También de hasta qué punto te estás vendiendo intelectualmente en cada uno de los casos. Pero en cualquier caso, estar contra el sistema, ¿no? Dentro del sistema. Yo es así siempre como he entendido la tarea del intelectual, una tarea discutible, o sea, es un papel discutible. El intelectual es el nuevo clérigo, ¿no? Como diría Julien Benda, con aquella idea de la tradición de los intelectuales, la tradición de los clérigos, de los nuevos clérigos. Por lo tanto, es una tarea, o sea, es un concepto ya de por sí polémico. Pero bueno, entendiendo que el intelectual es aquel que se dedica a pensar no solo como filósofo, porque parece que ya solo es desde un marco académico filosófico, no solo como literato, porque ya entonces uno solo es escritor de ficción o de poesía o de todo ello, sino como intelectual, es decir, como alguien que puede ir a la televisión, que puede ir a la radio, es decir, que
que se relaciona con los medios de comunicación, ahora diríamos con Internet, con YouTube, con otras plataformas, y que al mismo tiempo sigue escribiendo libros, sigue participando en tertulias de personas, etcétera, etcétera. Eso es el intelectual. El intelectual es la figura escogida por la tribu para pensar. Es decir, sí que es un sacerdote, ¿no? En cierto sentido. Ujú. Sí que recae sobre esa figura la teología, o diríamos en versión secularizada, la ideología de la tribu. Eso es el intelectual. Entonces, claro, cuando el intelectual lo único que hace con esa ideología de la tribu es fingir que está contra el sistema, diciendo que es feminista, diciendo que es ecologista, diciendo que es comunista, diciendo que es liberal, diciendo que es, ponga a cada uno lo que quiera, pero en el fondo está reafirmando al sistema, ¿no? Y no está cambiando nada, cambia todo para que no cambie nada. Entonces el intelectual está fracasando en su misión. Ahora bien, cuando el intelectual realmente está cuestionando los primeros principios del sistema, está pensando metapolíticamente contra los fundamentos del sistema, contra los fines del sistema, entonces sí está realizando la tarea del pensador, que es pensar polémicamente, es pensar contra algo, concretamente contra el sistema. Yo no sé si lo he logrado o no, sí que sé que cada vez que me siento a escribir, tengo muy presente esa tarea, porque los autores a los que más he admirado, al final creo que es lo que han hecho, cada uno desde unas coordenadas, y buscando yo las mías, es humildemente lo que trato de hacer también. Perfecto. Em, con respecto a esto, te voy a hacer una pregunta que también es una especie de chivo. Eh, el otro día mencionaste que el intelectual, corrígeme si me equivoco, que más te sirve para pensar la actualidad es Junger. Y de hecho, como mencionamos en la introducción, ha sacado un libro sobre Junger. Eh, Me gustaría que nos comentes, viste, primero, para los que realmente desconocemos su figura, quién fue él, cómo te ayuda a pensar nuestros tiempos y comentanos un poco de tu libro. La pregunta que ya sabes, más te lo va a agradecer el editor, que ya sabes que a los editores les gusta mucho que se hable de estas cuestiones, que se vendan libros, vamos, es lo que les interesa. Yo te lo agradezco porque al final, oye, pues uno lo escribe, lo ve en papel, se lo regala a los amigos, ve a otros amigos que se lo compran, eh, después lo presenta, hace algunas entrevistas y luego ya donde queda el libro, ¿no? Bueno, pues del libro va quedando cada vez menos en la memoria del escritor, y lo que queda es la escritura interna. Siempre hablo de esto, ¿no? Ujú. Es decir, lo que queda es de lo que tú has escrito aquí en las páginas, lo que se te ha grabado adentro de ti, ¿no? Y a mí lo que se me ha grabado, hablando de Junger, es la sensación de que después de leer sus obras, cosa que hice a lo largo de bastantes años, porque a Junger lo empecé a conocer antes de la pandemia incluso, y luego lo he estado leyendo de manera recurrente, descubriendo obras, redescubriendo obras desde entonces. Pero más o menos desde hace un año, yo sabía que quería escribir sobre Junger, algo muy concreto, algo muy pequeño, algo muy ceñido, y entonces me puse a releer obras de Junger, las que más me interesaba mencionar, ¿no? Y es básicamente la sensación de que Junger es un escritor único, empezando por el estilo, continuando por su forma de tratar los temas capitales de su tiempo, como el nihilismo, la técnica, es decir, de nuevo, ir a los principios, ¿no? A los grandes temas, nihilismo y técnica como los dos fundamentos del mundo moderno, ¿no? Brillante en ese sentido, Junger. Al mismo tiempo, un tipo que forjado a través de lecturas, él también leía recurrentemente una serie de obras, y forjado a través de sus experiencias, desde las pequeñas experiencias vitales como cultivar su huerto, hacer pompas de jabón, etcétera, etcétera, hasta las grandes experiencias como ir a la guerra, enterrar a un hijo, enterrar a una esposa, experimentar con las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Junger aúna prácticamente todos mis intereses. Su escritura es simbólica,
cuando se trata de novela, su escritura es evocadora, pero al mismo tiempo ajustada cuando se trata del ensayo. Su escritura es luminosa cuando se trata del diario y me parece muy difícil en ese sentido que todo ello esté preñado de un pensamiento a su vez tan sumamente teológico, ¿no? Tan sumamente brillante, eh, que por momentos puede ser filosofía, por momentos puede ser narración, por momentos puede ser prácticamente poesía. Eso es Junger como autor. Y luego, además, un tipo que nunca se casó con nadie, es decir, nunca buscó respuestas fáciles. Estuvo aquí, estuvo allá, se relacionó con unos, con otros, bebió de todos ellos lo que debía beber, pero nunca se encasilló, nunca. Cosa que es muy difícil, me parece que eso lo hace muy difícil también de encasillar, que es otra cuestión que me interesa en esta época donde casi todos los autores, casi todas las personas con un discurso público acaban encajando por propia voluntad o no, pero generalmente por propia voluntad en casillas predeterminadas, que de nuevo creo que es un error, ¿no? Entonces Junger para mí es un amigo al que no he conocido, pero con el que hablo a través de la lectura, que es lo que se hace con los muertos. Se habla con, leer es hablar, en definitiva, con los muertos. Incluso aunque sea un contemporáneo, cuando uno lo lee, esa persona está muerta, porque la obra requiere la muerte de su autor, inevitablemente. Y la conversación con Junger siempre es totalmente refrescante e iluminadora. Entonces, para mí es un autor de bitácoras, ¿no? Autor de mesilla en noche, se vaya a donde se vaya, de viaje, en tu casa, porque siempre va a dialogar contigo, siempre va a estar hablando de la circunstancia vital en la que te encuentras sumergido. No solo la personal de cada uno, sino esa circunstancia vital que es esta edad titánica en la que estamos todos nosotros sumidos. Entonces, la tesis del libro, por terminar, es ver hasta qué punto Junger encaja dentro de lo que se ha dado en llamar tradición sapiencial, entre cuyos autores se suele citar a René Guénon, a Julius Sèvola, se suele citar a Swan, a Kumaraswamy, a Emile Zola, a tantísimos otros. Incluso los que hemos leído a Alexander Dugin, incluimos a Martin Heidegger, por ejemplo, que es en el que él fundamenta el sujeto de su cuarta teoría política. Y sin embargo, Junger parece que no termina de encajar, puesto que es el autor más literario, es el autor más libre, el autor que más ha cabalgado la cuestión de la técnica, y sin embargo yo creo que él estaba en diálogo con muchos de ellos, ¿no? Sobre todo con, bueno, él cita a Guénon, por ejemplo, pero sobre todo él estaba en diálogo con Martin Heidegger, sobre todo con él, y con Julius Evola, ¿no? Entonces, y por supuesto con Oswald Spengler, del que bebe también mucho, ¿no? Porque al final Spengler inicia una forma de pensar que es diacrónica, es decir, que no entiende la historia desde un punto de vista meramente cronológico, sino como una cuestión cíclica. Cada civilización está ubicada en ciclos. Eso es algo de lo que también habla al final Dugin cuando habla de los distintos polos, es que cada polo está anclado no solo a una geografía, como demuestra cualquier mapa del mundo, sino también a un tiempo, una temporalidad que va asociada a esa geografía y que va asociada a la teología intrínseca de cada civilización. Entonces, Spengler estudia la civilización en la que él se encontraba, que es en la que estamos nosotros también, que es la civilización fáustica. Y esa civilización fáustica, si algo la determina, es la técnica. La técnica no entendida, podríamos decir sencillamente como herramienta, como el término tecné indica, sino la técnica tal y como ya se entiende en la modernidad, es decir, como una confusión entre los medios y los fines, que diría René Guénon. Es decir, la técnica en el momento en que deja ser un medio y deja de entender su proceso técnico como un medio para llegar a los fines éticos, políticos, estéticos y sobre todo religiosos de la civilización, porque la civilización, al ser nihilista, ya no tiene fines éticos, los ha cancelado. Entonces la técnica, de alguna forma, queda desacoplada a esas otras realidades semióticas o simbólicas de las que depende, a esa cosmovisión, y se convierte en el fin.
y convierte el propio proceso técnico de las cosas en un fin. Es decir, se introduce en lo que se ha dado en llamar la razón instrumental, ¿no? Esto, quien mejor lo ha visto después de Spengler es Martin Heidegger, ¿no? Spengler lo ve de nuevo con esta idea de Fausto, con esta idea del hombre que se enseñorea, el hombre que por cuestión de lo que podríamos llamar voluntarismo, cree que puede cancelar los límites de todo y que el propio crecimiento de la técnica ya vale como fin del desarrollo civilizatorio. Martin Heidegger es quien continúa con esta tesis de manera más crítica aún, señalando hasta qué punto lo que nosotros llamamos técnica nace, parte, se desarrolla y nos conduce hacia una muerte que, bueno, pues está muy anclada a una serie de presupuestos que son puramente nihilistas. Y cómo para salir de esos presupuestos hay que volver a los orígenes, hay que volver a fundar ese ethos religioso, político, estético, etcétera, ¿no? Me estabas hablando de la Sí, relación entre Spengler y Heidegger con Junger y los italianos. eso es. Justamente Ébola tradujo estos dos textos y es muy interesante porque después Ébola continuó estando muy influido con Junger. Es verdad que rompió relaciones con él por considerar que una serie de consideraciones que había hecho Junger sobre el mundo oriental pues estaban totalmente deslegitimadas desde el punto de vista de la tradición, y expresarlo de esta manera en una carta y en una ciega crítica del texto de Junger. Pero en cualquier caso es muy interesante ver cómo se interesó por ese pensamiento alemán en torno a la cuestión de la técnica Julius Evola, ¿no? Más que nada porque al final lo que acaba produciendo la técnica desde este punto de vista tradicional, que yo creo que es el que es común a todos estos autores, es que todo aquello que no redunda en la razón instrumental, es decir, todo aquello que no se puede utilizar, eh, digamos, como un ente útil, pues pierde su valor, queda fuera, en cierto sentido, de la realidad, ¿no? Nada más lejos de la verdad que esto cuando se entiende la tecné, la vieja tecné aristotélica, clásica, desde el punto de vista tradicional, porque lo que se comprende desde este punto de vista es que la técnica es un medio empleado para un fin. Entonces, el fin de la técnica no es el que creen las ideologías de la modernidad y sobre todo el liberalismo, que es el crecimiento ilimitado, el crecimiento como fin en sí mismo, sino que ese crecimiento debe estar puesto al servicio de algo mayor, ¿no? Yo creo que al final esta es una gran corriente común, y que si acaso Junger supo añadirle una adenda, y es la idea de imaginar a un sujeto capaz, él lo llamaba figura, capaz de hacerse cargo de la técnica, pero posicionándose por encima de ella, es decir, volviendo a emplearla. Y ese sería el trabajador, ¿no? Una figura que él comprendió viendo a cierta juventud que luchó en la Primera Guerra Mundial, como él mismo, sus compañeros de trinchera, que estaban sometidos a una guerra puramente técnica, pero que al mismo tiempo eran capaces de sobreponerse a ella, ¿no? Y ahí un poco ya late esa idea jungeriana de estar en el mundo moderno y sobreponerse a él, de saber utilizar las armas del mundo moderno contra el mundo moderno. Y me parece que en ese sentido llega incluso más lejos que Heidegger, llega desde luego más lejos que Bola, y llega desde luego más lejos que Guénon, Swon, Coomaraswamy en la comprensión de la técnica. Y que duda cabe, y empezábamos con ello el programa, que duda cabe de que la cuestión de la técnica está a la orden del día. Perfecto. ¿Hay una genealogía entonces entre Junger, Guénon y Ébola? ¿Se puede hablar en esos términos? Sí, desde luego que sí, es decir, son contemporáneos en muchos sentidos, verdad que Guénon es un poco mayor,
Pero por supuesto que hay una coincidencia, ¿no? El que más tiempo vivió fue Junger, que además vivió hasta una edad muy avanzada. Pero por supuesto, sobre todo entre Junger y Ebola, hay una época en la que están en puro diálogo. Al final, Junger escribe con 10 años de anterioridad sobre cuestiones que también va trabajando Ebola. Yo creo que, por ejemplo, y lo comento en el libro, un texto como Metafísica de la Guerra está claramente influido por los textos de Junger, sobre todo por Tempestades de Acero. Y desde luego textos como Cabalgar el Tigre o como Los Hombres y las Ruinas pues están claramente influenciados por un texto como La Emboscadura, aunque no lo cite, ¿no?, en ninguno de los casos mencionados. Más que nada porque, sabiendo el conocimiento que tenía Ebola de la obra de Junger, yo creo que esto está más allá de toda duda. Como digo, Junger cita a Guénon, si no recuerdo mal, en El Trabajador, creo que era, tendría que revisarlo, pero de alguna forma, por supuesto, están hablando todos de lo mismo, ¿no? Han leído a Spengler, todos ellos, sin duda alguna, y tenían conocimiento de la obra de Martin Heidegger. Bueno, en el caso de Junger hasta tenía trato personal con Heidegger. Pues es verdad que Guénon y Ebola no tienen un conocimiento en el caso de Guénon, o no tienen de forma profunda en el caso de Ebola, pero las ideas de Heidegger son tan potentes que sin duda ya impregnaban la época, ¿no? Entonces, está claro que hay lo que en términos de literatura comparada se llama poligénesis. Hay unas ideas en el aire, como el polen. Aquí en Madrid tenemos mucho polen, por eso estoy yo un poco moqueando. Entonces ese polen está en el aire de alguna forma y todos aspiran ese polen y todos están en contacto con ese polen, que no dejan de ser una serie de ideas, porque hay unos cambios técnicos, pero también hay unos cambios arquitectónicos, pero también hay unos cambios sociales que hacen que el espacio, el tiempo, se empiecen a concebir de forma distinta en la primera mitad del siglo XX, por la influencia de las drogas, por la influencia de la técnica, por la influencia de esta nueva estética, de este nuevo arte, de esta nueva arquitectura. Y obviamente estos autores son para mí los que dan la respuesta más solvente a nivel intelectual. Hay muchísimos más que trabajaron el tema, pero al final ellos son los que consiguen generar un pensamiento que creo que a día de hoy, 100 años después o más, con todos los cambios que ha habido, que son numerosísimos, sigue siendo válido. Es decir, que para hablar del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es el nuestro, tenemos que retrotraernos a los autores fundamentales del mundo posterior a la Primera Guerra Mundial. Creo que eso es algo muy importante que yo descubrí escribiendo Los Deicidas y que confirmo con mi libro sobre Junger. Bien. Dos preguntas. Estos autores, mencionaste la palabra revolución, ¿no? Que en su, corregime si me equivoco, en su etimología es la vuelta a los orígenes, ¿no? Eh, buscan, Correcto. buscan eso, estos autores, una vuelta a los orígenes, tras lo que yo entiendo que es un mundo en donde la técnica perdió su objetivo. Sí, totalmente, porque, por ejemplo, en el caso de Heidegger, él va pasando por distintas etapas, obviamente, pero en definitiva, él siempre quiere generar una nueva forma de pensar, concebiendo a Alemania como una suerte de nueva Grecia, al alemán como una suerte de nuevo griego, y sobre todo invalidando una forma de pensar ya presente en Platón que cancela el movimiento e impone la conceptualización, impone la idea preexistente a la esencia latente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y él lo hace muy influido también por el pensamiento oriental, que es una cosa que está muy estudiada en el ámbito académico en la obra de Heidegger, pero que creo que a nivel divulgativo no se suele enfatizar tanto. La relación que tenía Heidegger con ciertos conceptos de la filosofía oriental, que también lo emparentan, en mi opinión, primero con ese querer abrirse a otros polos del que habla Dugin, y después con esa voluntad que tiene la tradición sapiencial de identificar una Sophia perennis que es común a distintas tradiciones, ¿no? Y que no solo pertenece a una de ellas. O sea que por un lado yo creo que sí, que es así, ¿no? Y en los otros casos, pues yo creo que está más allá de toda duda, ¿no? Que los autores de la tradición sapiencial quieren volver a los orígenes, por supuesto, porque ellos consideran que estamos en un Kali Yuga,
en una edad de hierro, en una edad oscura, Ujú. y esa edad oscura se revierte pues sencillamente cuando cumple su término, puesto que la historia es cíclica. Entonces nacerá después otra edad áurea y lo único que hay que hacer, lo único, obviamente es la gran tarea, pero lo único que hay que hacer es empezar a anticipar los puntos de esa nueva edad áurea. Y eso se puede hacer perfectamente en el corazón de cada uno de esos hombres que se mantienen en pie en el mundo en ruinas. Yo creo que René Guénon, con su recuperación de lo que es el mundo tradicional, está no solo estudiando algo que ya ha ocurrido y que obviamente es eterno, más allá de que su manifestación pueda decaer, sino que también está señalando los símbolos fundamentales con los que se debe construir esa nueva edad áurea. Y en el caso de Ebola, que también hizo esto, aunque en otro punto, porque precisamente ya estaba la obra del maestro detrás, Ebola de alguna forma también está señalando la importancia de que ya haya sujetos capaces de tener en su corazón una edad áurea, aunque en el exterior se encuentren sumidos en una edad oscura. Pero vamos, que hace poco escribí un texto sobre un texto en prensa sobre René Guénon y su tesis, que es el libro conocido como Oriente y Occidente, donde habla de la necesidad de una nueva élite. Es un libro muy interesante porque él considera que la élite occidental ha dejado de entender la realidad, ha dejado de entender precisamente porque ha perdido el punto metafísico. Y por lo tanto, él considera que es fundamental generar una nueva élite, ¿no? Creo que esta es una manifestación muy clara y muy temprana, ya en la primerísima fase de la obra de Guénon, de la necesidad de preparar esa nueva edad áurea, ¿no? Es decir, que yo creo que sí, que al final volver a los orígenes no solo es estudiar, como se hace en la academia, el principio de, sino que también es anticipar el principio de esa edad de oro, ¿no? Hacia la que nos dirigimos. Claro. Por lo que tengo entendido de tus videos, y esto va dirigido a otra pregunta con respecto a estos autores, estamos en el Kali Yuga, es así, y nos dirigimos a una edad de oro. ¿Es esto lo que vos me estás diciendo? Yo lo que diría es que la modernidad es una crisis. Si me permites, mira, voy a empezar leyendo Sí. lo que es el principio mismo del libro, la primera página. La primera página es una pregunta y una respuesta. Ujú. El libro sobre Junger empieza así. ¿Qué es la modernidad? Una crisis histórica del pensamiento que se tornó especialmente disolvente en los últimos compases del siglo XIX, así como en la primera mitad del siglo XX. Por eso mismo, a los hijos del siglo XXI, dicha crisis solo puede parecernos algo viejísimo, obsoleto, por cuanto irrumpió hace siglos en Occidente como un agente vírico, malicioso y de procedencia extranjera, interrumpiendo toda una ontología transcrita por Aristóteles y sus discípulos y reintroducida posteriormente en la Edad Media a través de los musulmanes y de algunos destacados teólogos como San Alberto Magno o Santo Tomás de Aquino, y que estalló en mil pedazos con la llegada del cartesianismo, el iluminismo, el racionalismo cientificista propio de la física y la matemática materialistas, ¿no? Es decir, que la modernidad comienza en el momento en el que la geometría sagrada, que es esa geometría que Platón consideraba esencial a la hora de introducirse en su academia, Platón entendido como filósofo, en el sentido original del término, es decir, como hijo de Sofía, como hijo de la sabiduría, no como esta estupidez del paso del mito al logos, que ya de por sí tiene un sesgo tremendo, ¿no? Entonces, una vez la geometría sagrada se convierte en pura matemática profana, que es lo que ocurrió al inicio de la modernidad, a partir de ese momento, que es cuando se empieza a descabalgar el cosmos, el estudio del cosmos, la epistemología, la antropología, incluso la ontología, se va descartando la metafísica, se quita a Dios y se pone al hombre en el centro del universo, etcétera, etcétera, se van produciendo todos estos cambios, nada casuales y sí muy graves, pues obviamente lo único que se produce es una crisis que va acrecentándose en este terreno que es intelectual, pero
que obviamente se traspasa a la propia historia y acaba produciendo hechos históricos de consecuencias trágicas, pues llega a un punto, para, como decía, los hijos del siglo XXI, en que la crisis ya ha llegado a un punto en que resulta vieja la propia crisis. Es decir, toda la crítica a la modernidad ya está escrita en cierto sentido. Entonces lo que hay que empezar a hacer es anticipar lo siguiente, porque la modernidad ya está acabada, aunque todavía siga produciéndose, pero el punto álgido de la modernidad ya ha ocurrido. Y en ese sentido, lo que estamos es ya empezando a vislumbrar aquello que viene después, ¿no? O sea, la noche es más oscura justo antes del amanecer, y por eso Claro, estamos donde estamos, ¿no? perfecto. Em, Te quiero preguntar, has hablado de Heidegger y algo que vos has dicho en tus videos y que yo he experimentado, viste, en mi alma mater, la Universidad Nacional de Córdoba, uno podría llegar a ver a Heidegger, pero no a Junger, no a Ébola y no a Guénon. No sé si en España pasa algo parecido, Guillermo. Eh, ¿Te parece que estos autores deberían tener un espacio en la academia? O por otro lado, es mejor encontrarlos fuera de la academia porque tal vez se lo puede apreciar mejor. Eh, Eso. Bueno, yo creo que efectivamente aquí en España pasa igual. Guénon no es citado casi en la academia, pero sin embargo es muy querido. Aquí hay mucho profesor universitario masón que obviamente maneja Guénon, porque Guénon tiene una vinculación muy estrecha con la masonería. A Ébola probablemente también se lo maneja. Hay que ser muy ingenuo para pensar que hay gente que maneja con soltura a Guénon y que no conoce a Ébola. Los habrá que no lo conozcan por prejuicios, pero ya son gente de una edad, ¿no? Creo que el que es un poco más joven, obviamente también está manejando a Ébola. A Junger sí se lo ha leído mucho y se lo ha citado mucho. No es un autor especialmente estudiado, pero aquí en España tuvo una introducción bastante fuerte en los 70, 80 y 90. Y ahora, gracias a la obra de Antonio Escotado y otros, bueno, pues cada vez tiene más conocimiento, sin ser un autor mainstream, etcétera, ¿no? Se prefiere estudiar a Albert Camus, por ejemplo, que publica El hombre rebelde el mismo año que Junger publica La emboscadura, y a mí El hombre rebelde es un texto que me parece muy interesante, pero que considero menor con respecto a la obra de Junger, ¿no? Y entonces al final todo se encuentra en su sitio. Heidegger, aunque se quiera decir de él que era un nazi y un antisemita y lo que se quiera decir, y hay muchos estudios sobre todas estas cuestiones, no se puede enseñar filosofía del siglo XX sin enseñar a Heidegger. Mircea Eliade, pues hay profesores, yo los he tenido, que lo miran por encima del hombro por pertenecer a la Guardia de Hierro, pero al final no se puede hablar seriamente de ciertos temas sin citar a Eliade, ¿no? Entonces al final Uh -huh. se acaba citando a Eliade. O sea, que en cierto sentido la academia tiene una relación de que por un lado no puede ningunear a estos autores porque son muy grandes, pero por otro tampoco puede asumirlos porque no ha encontrado la forma de desactivarlos completamente, como se ha hecho con tantas otras cosas. Probablemente lo podría hacer porque es experto en eso el sistema. Entonces, en ese sentido a mí me gusta que sean clandestinos, pero al mismo tiempo creo que deben darse a conocer. Y creo también que una razón para la esperanza es ver toda la cantidad de canales abiertos para hablar de estos autores sin pertenecer a camarillas y sin querer sumergirlos en camarillas de los que disponemos hoy en día. Es decir, mi propia labor en YouTube, yo cuando me abro un canal de YouTube ya hay otros canales de YouTube, como los de Sebastián Porrini y Diego Ortega, Gonzalo Rodríguez, tantos otros, Ángel Fareta, Sí. hablando de todos estos autores largo y tendido, pues ya existía, y antes de ellos pues hay numerosos blogs, foros, tal. Entonces, al final no se puede tapar el sol. La verdad abre su camino, ¿no? Se puede ocultar, pero la verdad se acaba imponiendo. La mentira es lo que cae con el paso del tiempo. Y hay numerosos autores que se ponen de moda y a los que se les dedican trabajos universitarios y pasan 2, 3 años, 5, 10 y que caen en el olvido, ¿no? Y en el caso de estos autores, son autores perseguidos,
mal editados, mal traducidos en muchos casos, mal comprendidos, y sin embargo creo que a día de hoy estamos en el mejor momento desde que sus obras fueron publicados para poder hablar de ellos, ¿no? Y eso es lo que uno trata de celebrar en acto, es decir, hablar de ellos ya es celebrar, ya es formar parte, ya es seguir dándole a la rueda. Entonces lo que hay que hacer es leerlos, tener una relación íntima con ellos y después discutirlos. Perfecto. Vos has hablado en tu canal y le has dedicado un ciclo a un autor aún más espinoso, por así decirlo, que es Miguel Serrano. Eh, Sí, de hecho, vos inclusive hablaste de que se tome con mucho cuidado de lo que se hable. Yo creo que tu tarea fue de divulgación y vos hablaste, eh, corregime si me equivoco, de un autor que podría perfectamente haber ganado el Nobel. Quiero saber desde tu perspectiva, ¿por qué es importante leer a Miguel Serrano? bueno, yo creo que Miguel Serrano, lo primero de todo, es un gran prosista. Es decir, yo creo que esto está más allá de toda duda, que tiene un manejo del idioma que es el de un verdadero poeta. Yo cuando se habla de literatura, creo que al final es lo fundamental, ¿no? El estilo. Eso para empezar, ¿no? Entonces ya se podrá estar de acuerdo con él o no, pero yo creo que eso para empezar. Es un autor que hay que tomar con pinzas por sus implicaciones gnósticas, por su vinculación con el nacionalsocialismo, pero, dicho todo esto, creo que es un autor en muchos sentidos iniciático, en el mejor sentido de la palabra. Un autor que retoma una serie de tradiciones, como puede ser la del amor trovadoresco, como puede ser la de los cátaros, y la refunde en su época, en su circunstancia histórica, y ahí aparecen ideas muy interesantes, ¿no? Ya digo, no se tienen por qué compartir todas, pero yo creo que más allá de esa vinculación con el nacionalsocialismo y con el gnosticismo, creo que es evidente que la obra de Miguel Serrano en muchos sentidos es la obra de un iluminado. Ahí están sus vínculos con el mundo del Tíbet, están demostrados. Ahí están, ¿no?, su gran libro de viaje a la India, que es este de la serpiente, nunca me acuerdo el título, un libro bellísimo. Ahí está su libro Las visitas de la reina de Saba, que para mí es una cima absoluta de la literatura española del siglo XX, lengua española. Ahí está El círculo hermético, que son sus conversaciones con Hermann Hesse y con Carl Gustav Jung, que es un libro que fascinó a Fernando Sánchez Dragó y a tantos otros, y que yo creo que demuestra la calidad intelectual de Serrano. Y para mí es un autor muy importante, sobre todo porque es lo más grande que hemos tenido en lengua española en muchos de estos temas. Es decir, no tiene parangón un tipo que escribiera con este talento, que fuera a la raíz de tantos y tantos temas, que hablara del grial, que hablara del amor trovadoresco, y con conceptos que para mí superan la propia obra de Jung. Es decir, yo he llegado a un punto en que hago un distingo entre los seguidores o interesados en la obra de Jung que citan a Serrano y los que no. Y hay muchos autores anglosajones como Jocelyn Godwin que citan a Serrano, conocen bien la obra de Serrano. Esos son los buenos. Y los que no conocen a Serrano se están perdiendo ideas del propio Jung que Jung no terminó de entender como sí entendió Serrano. Es el caso de la idea fundamental de Serrano de ella, ¿no? El ella, como lo que en términos junguianos sería el ánima y el animus, es decir, la figura femenina arquetípica y la figura masculina arquetípica que el amante o la amante persiguen en su contrario. En eso consiste la tarea alquímica, la hierogamia, la reconciliación de contrarios, la coincidencia oppositorum, el mysterium magnum, en definitiva, ¿no? Y eso Serrano lo entiende hasta mejor que Jung, porque Jung tiene una relación más tormentosa con sus visiones. Jung es un tipo que por el día estudia
de manera racional el símbolo y por la noche se deja arrastrar por él. En el caso de Serrano era un tipo que había armonizado mucho más estas dos facetas que tiene cualquier investigador de estos temas y por eso, precisamente, por ese trabajo espiritual tan profundo con el yoga, con el tantra, con la escalada que tenía Serrano, un tipo que ya solo físicamente resultaba imponente, extraordinario. Ya solo por eso yo creo que Serrano merece un reconocimiento. Que luego se le pueden poner los peros, pues perfecto. Pero habrá que leerlo y habrá que entenderlo en profundidad. Y yo es lo que he tratado de hacer, ¿no? Sin descartar la crítica. A mí la crítica me parece bien en cualquiera de los autores citados que hemos mencionado hoy, ¿no? Incluido Serrano. Pero creo que ha sido desdeñado y creo que de nuevo el tiempo lo pondrá en su sitio, que es muy alto a muchos niveles, ¿no? Voy a encender una luz, pero te sigo escuchando. Sí. Tranquilo. A ver. Esto debería... Ay, queda mejor. A ver si cambia. Queda mejor. Queda mejor porque aquí estábamos ya quedando... Yo estaba quedando ya en penumbra. No, ahí te veo mucho mejor. A ver, no sé si yo tengo esta, pero tenía miedo que quemara la... ¿Ves? ¿Te parece? Sí, perfecto. Si es que yo tengo aquí una... Me hace un contraluz terrible, por eso la tengo apagada. No, pero ahora hermoso. Estamos bien. Está hermoso. Guillermo, quiero preguntarte, porque es súper interesante y realmente va a quedar muy bueno, sobre todo la parte escrita. ¿Cuánto tiempo tenés? Decime, porque no quiero abusar. Pues te parece hasta la media horita más, ahora que son y 24. Perfecto. Hasta en punto. Perfecto, dale. Vamos a... Bueno, hablamos ya de Junger, de Guénon. Como te dije, son temas inagotables, es imposible. Me interesa, Guillermo, hablar de un par de cositas más. Vamos a meternos más en la actualidad cultural, ¿te parece? Bien. Lo que tú quieras. Perfecto. Estamos en tus manos. Bien, déjame ver. Bueno, hay una pregunta que te quería hacer, que estaba al principio, pero esto varía. ¿Cómo te llevas con los consumos culturales masivos de nuestro tiempo? Acá tengo anotado varios ejemplos, que son el universo cinematográfico de Marvel, el próximo universo de DC a manos de James Gunn, las series de HBO, por ejemplo, estas series canonizadas por la crítica, digamos, como las primeras temporadas de Game of Thrones, y estas series de Netflix. Yo sé, si no me equivoco, vos hiciste un análisis sobre adolescencia de Netflix. Así es. Sí. ¿Cómo te llevas con todos estos consumos masivos? Creo que McLuhan estaría de acuerdo conmigo que estamos en una era del pensamiento audiovisual. ¿Cómo te llevas con eso? Sí, totalmente, vamos, McLuhan fue un gran profeta. Bien, yo soy hijo de mi tiempo, todos lo somos. Es decir, nadie, nos guste o no, todos somos hijos de nuestro tiempo y es un estigma que ya llevamos, ¿no? Guénon en alguna parte apunta de que apunta a que los que hemos nacido en el Kali Yuga, de alguna forma ya hemos cometido algún tipo de transgresión y la estamos purgando, la estamos pagando, ¿no? Por eso hemos nacido en el Kali Yuga, ¿no? Es una idea muy terrible. Entonces ya estamos algo sucios, solo por la época, y obviamente se estaría mucho mejor en una corte occitana del siglo XII o XIII, hablando de poesía con las damas, ¿no? Pero estamos aquí y estamos en lo profundo de la caverna y a veces para salir de la caverna lo que hay que hacer es mirar las sombras, sabiendo que son sombras, pero mirarlas, porque las sombras, como el abismo de Nietzsche, te van a devolver la mirada, ¿no? En ese sentido, y te pueden decir cosas muy interesantes. Entonces yo no, per se, no soy nada snob. Es decir, per se, es verdad que, por ejemplo, no me gusta la música actual, salvo pequeñísimas excepciones, y no me gustan otro tipo de manifestaciones culturales o sociales actuales. Soy muy reaccionario, ¿no? Pero creo que también, porque esa música, esas
formas de relacionarse sociales son puramente antihumanas. Es decir, es que no, si me sintiera identificado por ellas, creo que sería ya la muerte de mi espíritu o el estar dormido o síndrome, ¿sabe qué? Entonces creo que es básico. Pero más allá de eso, Netflix per se no es malo. O sea, obviamente la han fundado quienes la han fundado, que son familiares tanto de Sigmund Freud como de Edward Bernays, que es el que postuló la propaganda, es decir, psicoanálisis y propaganda, ¿no? Ya sabemos lo que son ambas cosas. Pero más allá de eso, por supuesto, Netflix, que es un gran creador de propaganda, tiene que hacer calidad por necesidad, porque si no ya estaría echando a buena parte del público, o a una parte de ese público. Entonces Netflix también hace productos de calidad y yo estoy pendiente a lo que saca, pues por esos productos de calidad. Entonces no soy para nada alguien que quiera estar en su torre de marfil como un modernista, como un Rubén Darío, como un T.S. Eliot, desentendiéndome completamente de cualquier manifestación contemporánea. Bien. Hay una cosa que dice Junger, que cito en el libro, que es la fatiga antes de acostarte está bien, pero a mediodía es preocupante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo dice Junger en referencia a los decadentistas franceses, que yo los leo con mucho provecho, del tipo de Huysmans y otros tantos, ¿no? Encerrarte en tu habitación y solo vivir con objetos del pasado, como aquella famosa novela de Huysmans, perfecto. Eso está muy bien cuando ya tienes una trayectoria vital de atrás, es decir, cuando tu mundo, citando a Stefan Zweig, es el mundo de ayer. Pero claro, cuando ya has nacido en el corazón de esta época, en el corazón de la caverna, como es nuestro caso, ¿qué sentido tiene que nos obsesionáramos con recrear un mundo que no hemos vivido? Eso es nostalgia, que es otra de tantas... ¿De qué se diferencia el nostálgico del siglo XIX del nostálgico de los años 90, los 80? En nada. Es decir, el que vive obsesionado con las películas y con la música no se diferencia en nada, ¿no? Entonces yo creo que lo sano, precisamente, es con cierta edad estar atento de lo que hay al cabo del día, sin tampoco perderse en la actualidad. Es decir, hay que leer clásicos, hay que conocer el pensamiento de todas las épocas, pero a mí, por ejemplo, la literatura contemporánea me interesa mucho. Yo creo que hay muy buena literatura contemporánea todavía, y aunque el cine contemporáneo lleva una década o dos de capa caída, también me interesa mucho el cine contemporáneo, ¿no? Incluso el audiovisual, que creo que también está de capa caída, tuvo una época brillante, la famosa supuesta edad de oro, que no es tal, con Los Soprano, Mad Men, Breaking Bad, The Wire, True Detective y tantas otras, y todavía siguen produciéndose series muy interesantes, ¿no? A mí, por ejemplo, por citar, White Lotus, que ahora ha sacado la tercera temporada, la tercera es la peor, pero las dos primeras me resultaron más interesantes, ¿no? Sobre todo la primera. Y como esta, tantas otras series, ¿no? Y películas, lo mismo. Netflix puede hacer una basura para que la gente se entretenga y la olvida los 2 días, o puede hacer El Irlandés de Martin Scorsese, que para mí es una de las grandes películas del siglo XXI, ¿no? Entonces hay que cabalgar tigres en todo, es decir, hay que, igual que Internet, uno puede utilizar Internet para ver pornografía y para leer estupideces, o puedes usar Internet para buscar textos en PDF que no encontrarías de otra manera, y para utilizar Twitter para encontrar información interesante, que se puede hacer, ¿no? Perfecto. Te iba a preguntar también, hablamos de los consumos culturales mayormente audiovisuales de la actualidad, mencionaste White Lotus. No te quiero dejar de preguntar por algo que a mí me mueve mucho, que es la literatura norteamericana actual, ¿no? Em, Vos en varias ocasiones has citado Don DeLillo, y hace unos años, bueno, hace más años nos dejó, para bien o para mal, el crítico literario más conocido, que es Harold Bloom. Y hace un poco menos años nos dejó Cormac McCarthy. Y un poco más atrás, Philip Roth. Todavía tenemos a Delillo y a Thomas Pynchon. Eh, ¿Qué te genera esa literatura de estos 4 autores que fueron canonizados, digamos, por Harold Bloom? ¿Y qué otros autores te movilizan? Has mencionado el posmodernismo, ¿no? David Foster Wallace.
Bueno, me alegra mucho más que las cuestiones de las que más sé, porque es casi de las cuestiones de las que más he leído. O sea, he leído tanto a estos autores que has citado Sí. como he podido leer a Guénon, Ébola y Junger. O sea, tanto o más, porque es verdad que al final son obras muy extensas en muchos casos, por este afán de hacer la gran novela americana, ¿no? La posmodernidad tuvo su época, murió, después llegó el minimalismo, nos hemos quedado ahí varados en tierra de nadie, donde se puede recuperar es una gran libertad creativa. Tú puedes recuperar como escritor o como lector, tú puedes recuperar lo que quieras. Te puedes ir a leer a Rabelais, a Cervantes, te puedes ir, ¿no?, esa vertiente más tragicómica, te puedes ir a leer a autores puramente trágicos, te puedes ir a leer los trágicos griegos, lo que quieras. Y, y a mí, por ejemplo, me interesan mucho autores como Foster Wallace, que efectivamente, y esto lo digo porque además ha salido en español una reedición de entrevistas breves con hombres repulsivos. Justo la terminé anoche de releer. Qué brillante ese libro, ¿no? Me la compré más que nada porque tenía la versión de bolsillo y la quería con solapa, que soy muy fetichista con estas cosas. Y la he disfrutado muchísimo. Me parece una obra maestra, uno de los mejores libros de relatos que yo haya leído. Un libro de filosofía, de sociología, de metafísica del sexo, sobre la condición humana, sobre la depresión, sobre la melancolía, mejor que prácticamente todo lo que se me pueda ocurrir sobre estas materias, y además literariamente muy libre, utilizando la metaficción, utilizando una variedad inmensa de formatos que demuestran lo que esa libertad, pues, al fin del posmodernismo, posterior al fin del minimalismo, posterior al fin de tantas cosas, puede ofertar, ¿no? Foster Wallace quizás sea el autor al que he llegado más tarde de todos los que has citado, ¿no? Antes está Cormac McCarthy, que probablemente sea el mejor estilista de su tiempo en narrativa en lengua inglesa. Philip Roth, que probablemente es el narrador de raza más grande. Philip Roth era un grandísimo cronista, un autor de tragedias. Para mí, tan bueno como los autores de tragedias griegas, muy prolífico, con varias etapas, y un autor con un hondo sentido tradicional también, ¿no? Ese sentido está, por ejemplo, en Foster Wallace, en cómo ve Foster Wallace las relaciones de pareja. Yo creo que es un tipo tradicional. En McCarthy, en cómo ve McCarthy el mundo moderno, es tradicional. Philip Roth, cómo entiende Philip Roth las relaciones entre padres e hijos, entre un hombre y su nación, su localidad, ¿no? Su terruño, su tierra, para mí es tradicional. Y por supuesto Thomas Pynchon, que es el gran cronista narrativo del rizoma. Al final esa idea de Leuciana, del rizoma, él la lleva a la narrativa, y sobre todo es un gran cronista de la técnica. Es decir, no existe absolutamente ningún otro autor que haya estudiado de manera tan detallada la técnica como Pynchon. Pynchon lo hace a través de la literatura, pero si solo leyéramos las novelas de Thomas Pynchon, tendríamos la técnica en su última fase de la modernidad perfectamente radiografiada, y tendríamos una serie de cuestiones sobre el eterno femenino, sobre el espíritu, también perfectamente presentes, ¿no? Y todo ya, además, con una literatura, la prosa de todos estos autores es excepcional, muy concisa, musculosa en el caso de Roth, muy evocadora, muy cortante en el caso de McCarthy, expansiva totalmente en el caso de Foster Wallace, y en el caso de Pynchon, barroca, exuberante. Y luego me dejo para el final, por supuesto, a mi favorito, en lo personal, esto ya es una cuestión de gusto, que es Don DeLillo, ¿no? Don DeLillo es un autor que ha escrito mucho y tiene momentos mejores y peores, pero para mí DeLillo es quizás el que me habría gustado ser a mí. Es decir, si hubiera querido ser un escritor de la segunda mitad del siglo XX, para mí hubiera querido ser DeLillo, porque creo que escribe mejor que nadie, ¿no? O sea, al final creo que la prosa de DeLillo, como la prosa de Junger en la primera mitad del siglo, son inigualables. O sea, es un placer estético plenamente subjetivo. Esto es plenamente subjetivo,
que a mí me fascina. Y luego, porque la forma de pensar que tiene de Lillo, que es este tipo de concepción de la literatura moderna, muy relacionada con el arte, estos autores que tienen muy presente las artes plásticas y que se han dado cuenta de que en las artes plásticas se ha producido una conceptualización, un paso de lo simbólico a lo dialéctico, aunque la manifestación de lo dialéctico no sea obviamente con palabras, sino sea con un trabajo con el formato, con la forma, y eso lo ha trasladado a la literatura, que obviamente es con tramas, con personajes, con estilo, con diálogo, pero siempre jugando con la forma y siempre jugando con el objetivo de la obra, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido de Lillo junto a William Gaddis, que le antecede, pues son los que mejor han pensado qué papel juega el arte en el mundo contemporáneo. William Gaddis con los reconocimientos y Don DeLillo con multitud de obras, pues han llegado al de qué papel tiene que jugar el arte en el mundo moderno. Y esto cierra un poco ese círculo del principio de tu primera pregunta sobre el intelectual. DeLillo es, de todos estos autores, el que más claramente piensa qué papel debe jugar el intelectual. Y él lo ha cumplido. Lo ha cumplido al punto de que hace unos meses tuvimos en España un apagón, hace cosa de mes y 15 días, y el autor que anticipó ese apagón, que yo sé que es frecuente en numerosos países, pero digámoslo así, en Europa es extraño, fue Don DeLillo, que escribió un libro llamado El silencio, muy breve, muy sintético, muy conceptual, con su habitual brillantez, con su elipsis, es el maestro de la elipsis, que es otra de tantas obras maestras, otra de tantas locuras, barbaridades, genialidades que uno encuentra en la obra de DeLillo. Es decir, es que DeLillo para mí es placer, leer a DeLillo es placer, es ver a un maestro, es ver a un tipo de otra galaxia, es ver a un escritor de los que hay una vez cada 100 años trabajar, ¿no? Trabajar además en el mundo en el que yo vivo, con lo que todo eso significa, ¿no? De salir de la soledad, de pensar que estás loco, o de pensar que hay cosas que solo ves tú, y de pronto ves a un tipo que las expresa perfectamente, ¿no? Bien, bien. No puedo dejar de preguntarte sobre la literatura de mi país, ¿no? Yo anoté unos nombres. Mencionamos a Martín Caparrós, pero no te puedo dejar de preguntar por los obvios, digamos, quiero... A ver. Bueno, sí. Jorge Luis Borges, ¿qué te genera su nombre? Bueno, yo creo que Jorge Luis Borges es el mejor prosista también de la lengua española en el siglo XX. O sea, es imposible poner un adjetivo mejor de lo que lo ponía ese señor. O sea, era increíble, ¿no? Su capacidad de adjetivación. Eso solo centrándonos ahí, ¿no? Lo que hizo Borges con la imaginación, lo que hace Borges sintetizando de manera hermética todas las tradiciones, ¿no? Ampliando desde la cábala a tantas otras cuestiones, es brutal. O sea, es difícil conocer mejor la literatura y conocer mejor la tradición de lo que hace Borges, y todo ello con un sentido lúdico, de disfrute, sin banalizar para nada esos conceptos y sin caer en el sincretismo, que sería el error si no hubiera sido irónico. Por eso Borges, lo valioso de la visión de Borges del mundo y por lo tanto de la literatura, o de la literatura y por lo tanto del mundo, es esa maravillosa ironía juguetona que le permite jugar y que uno no sepa si de verdad está totalmente en serio o no. Al mismo tiempo es un tipo que le interesaba mucho la cultura del gaucho local, y que era profundamente anglófilo. O sea, un personaje muy complejo y de muchísimo interés, ¿no? Y como él, pues otros escritores con los que tuvo relación, como Bioy Casares, que también era excepcional,
o como Ernesto Sábato, ¿no? Que a mí es un autor que me obsesionó mucho en mi adolescencia. Por supuesto, cuando uno lee El túnel de adolescente, cuando uno lee sobre héroes y tumbas de adolescente, pues no vuelve a ser el mismo, ¿no? Son libros que te marcan profundamente. Para mí la única pena de Borges es que Borges, que era un genial autor de relatos, nunca escribió una novela. No es una pena porque Borges sea menos por no escribir una novela, en absoluto. Borges no escribió una novela porque no quiso, o sea, porque él era tan perfeccionista que escribía poesías y relatos como Dios. Ya está. Y ya les gustaría a muchos. Pero yo como lector apasionado de novelas, pues me llegó mucho poder leer la obra de Sábato, por ejemplo, que solo tiene 3 novelas, pero que vaya 3 novelas, escribió el caballero. Perfecto. Guillermo, te voy a hacer 2 preguntitas más y te libero. Me ha encantado, realmente creo que hay cosas súper valiosas. Voy a finalizar con una acotación. ¿No te parece que Borges era un gran mentiroso? Total, bueno, yo también me lo paso muy bien. Que lo era. Por supuesto que lo era. O sea, a ver, todo escritor es mentiroso. Eso es así. O sea, escribir es mentir, ¿no? No nos olvidemos de lo que decía Vargas Llosa, y lo hemos citado, ¿no? Es la verdad de las mentiras. Era un gran mentiroso, era un gran manipulador, no porque fuera... Sí, por supuesto, no porque fuera mala persona, era un gran manipulador como escritor, es decir, Borges te manipula en todo momento, te está moviendo como... Él tiene esa visión, que además está muy presente en su obra, del ajedrez. Entonces, para él la escritura es un ajedrez, y a veces uno en un ajedrez hace movimientos en falso para que tu rival desvíe la atención, es como un truco, también es magia. Magia en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? Es decir, mira esto, y mientras tanto tengo aquí otra mano y a lo mejor no te fijas, ¿no? O sea, eso es, al final es esto. Y luego, por supuesto, yo creo que Borges también tenía que defenderse de la crítica de su época. Entonces, para hacer que los críticos se extravíen, los críticos siempre tienen que estar perdidos, el buen crítico va a encontrar, el buen crítico va a encontrar, pero el mal crítico, que es la generalidad en cine y literatura, se va a quedar ahí perdido, ¿no? Entonces, al final Borges se estaba riendo de los críticos, y bien que hacían, ¿no? Porque los críticos hacen mucho daño a la literatura, ¿no? Perfecto. Como dije, 2 preguntas más. Quiero finalizar con tu libro y con una cosa que nos remite tanto a nosotros los argentinos, pero va a estar muy buena. Pero antes, no quiero obviar algo en lo que vos podés, creo sin duda, aportar muchísimo. ¿Cuál es tu consejo desde tu posición intelectual para los periodistas de todos lados de Occidente? Para los periodistas. De lo que vos ves, de lo que a vos te gustaría, una crítica. Pues bien, verdad y belleza. Sobre todo verdad, obviamente, a un periodista le tiene que interesar la verdad, cosa que creo que no le interesa a día de hoy. Bueno, no le interesa desde que nació el periodismo, o sea, ya en el siglo XIX el periodismo se basa en la mentira, el periodismo, sobre todo el periodismo de guerra, es sesgar a la población, manipular a la población. El periodismo es control de masas, es ingeniería social. Ahora bien, el buen periodista, el que cuenta una historia real, pero una historia, pues lo que debe hacer es ajustar esa historia a la verdad, no manipular un solo hecho y no cambiar un solo hecho. En España, yo hablo de lo que conozco, eso es casi imposible. O sea, no conozco prácticamente un periódico que haga esto. Son todos nauseabundos, lo digo yo que trabajo en varios. Sí. Y luego, belleza. ¿Por qué? Bueno, la gentileza del escritor es el estilo. Creo que hay una falta de estilo tremenda también, ¿no? Y bien, ¿por qué bien? Porque hay un periodismo que vive de alarmar al público, vive de canalizar el miedo del público, y eso no es bueno, es malo. El bien consiste en señalar la luz en la tiniebla. Eso es el bien. El bien es decir, el orden prevalecerá,
y decirlo con razón, no porque sí, ¿no? Y eso es el trabajo que demuestra también la calidad humana. Es decir, cuando uno resulta desasosegante, esto se puede ver con numerosos directores de cine actuales que se centran solo en el desasosiego. Claro. Yo creo que al final, por de que no hay un trabajo espiritual personal. Entonces, el desasosiego nace del creador y se traslada al espectador o al lector, si uno es periodista. Entonces, creo que ese bien se trata de que el periodista tiene que pretender ser bueno. No digo que sea un monje carmelita. No, o sea, puede ser un bebedor y un ligón y un perfecto. O sea, no creo que los periodistas deban ser hermanitas de la caridad. No soy puritano, ¿no? No creo que sea bueno tampoco. Creo que de hecho, para apretar en pos de la verdad a veces hay que ser desagradable. Pero creo que todo eso debe estar puesto al servicio del bien. Y el bien es un concepto superior a la propia personalidad del periodista o al propio medio en el que trabaja. Creo que hay una tendencia a ser ratas de cloaca que se arrastran y que buscan solo su propio interés, su propia ambición y medrar, ¿no? Y luego ya cuando el periodismo encima se extiende al ámbito cultural del cine y la literatura, pues apaga y vámonos, ¿no? Porque es verdaderamente vergonzoso lo que vivimos y que se hace llamar crítica, ¿no? Y que no tienen ni idea de teoría, no tienen ni idea de deontología, ni un mínimo de respeto por lo que hacen. Solo hacen publicidad encubierta, leer dosieres que se les pasan de antemano, dar masajitos a la gente de su editorial, a sus amigos, etcétera, y no hacen ningún tipo de trabajo serio, ¿no? Entonces el periodista, si quiere hacer bien su trabajo, debe tener nociones fuertes teóricas. Debe tener un trabajo teórico y después una pericia en la práctica, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Obviamente es muy difícil con los plazos del periodista. El periodista trabaja en cualquier momento, la actualidad no para, son muchos los hechos, es complicada la reflexión, pero joder, nadie dijo que fuera fácil. A mí más difícil me parece ser minero, ¿no? O más difícil me parece hacer un armario, y todos los días hay gente que asfalta carreteras, ¿no? Te quiero decir que hay cosas peores. Totalmente. Guillermo, me permito decir, todo lo que has dicho de esos tres conceptos fundamentales, bien, verdad y belleza, yo como comunicador y periodista los comparto completamente y creo que todo lo que has dicho se aplica perfectamente. Te quiero, la última pregunta y ya está. Has mencionado, y es un intelectual que yo he descubierto gracias a vos, que es Ángel Fareta, el famoso Salve, como saluda él. Él dice dos cosas. Una en referencia a que no hay que ser nacionalista sino patriota. Y otra cosa que tiene que ver con tu libro y sobre este gran autor que hay que leer, que es Ernst Jünger, que es, yo lo entendía así y corregime si me equivoco. La tradición es innegociable, es algo que se hereda. Y Fareta decía algo que nosotros como argentinos tenemos, y que decía Borges, heredamos la tradición de todo el mundo occidental. Me gustaría que cerráramos con tu reflexión acerca de eso. Y bueno, eso, nada más. Sí, bueno, yo a Ángel Fareta, que lo he tratado muy brevemente en lo personal, le tengo una profunda admiración intelectual, ¿no? Más allá de algunas diferencias que yo traté de tratar con él y que me costaron que me retirara el saludo, cosas tan sencillas como hablar de Tarkovsky, etcétera. Pero bueno, eso viene a demostrar aquello de que a veces no es bueno conocer a los autores a los que admiras porque los conoces como persona, y yo trato de que no influya en mis valoraciones intelectuales. De todas formas, yo siempre le he dicho y reitero, si le llega esto, en mi mano estará tendida para él siempre que quiera. Entonces, Fareta ha tocado algunos puntos como nadie había tocado antes en lengua española, eso por un lado, y por otro ha desarrollado una teoría del cine que ya quisieran para sí en otros países, ¿no? Con todos los peros que se le puedan poner a esa teoría del cine.
Yo lo que no entiendo es que en Hollywood no le hayan puesto ya una universidad. O sea, porque nadie ha entendido Hollywood como lo ha entendido él. Y es tremendo. O sea, creo que le deberían poner una estrella ahí en el Paseo de la Fama, porque verdaderamente ha hecho una teoría de Hollywood que en Hollywood no se les ha ocurrido. Entonces, me parece tremendo, ¿no? Ojalá y algún día tenga el reconocimiento que merece, que es mucho. O sea, Fareta es un señor que debería tener su propia cátedra universitaria. Y esto es así. Y esto se puede decir de muy pocas personas, ¿no? Y me da igual, sin mérito, sin nada, o sea, pum, que hable de lo que quiera. Él siempre habla de lo que quiere, ¿no? A veces pone seminario de esto, seminario de otro, y habla luego de lo que él quiere, ¿no? Y del tema que te había dicho, pues te va a hablar 3 minutos. Bueno, se lo perdonamos porque realmente lo que dice siempre tiene mucho interés, ¿no? Y, por ejemplo, una de tantas cosas interesantes que dice es esta idea de Argentina como la suma de Italia y de España, que es muy interesante, ¿no? Porque verdaderamente, en la cuestión de la técnica, por ejemplo, por seguir con un hilo del que hemos tirado hoy, en la cuestión de la técnica hay una visión, que es la de la técnica, que tiene mucho que ver con el norte, es decir, Junger, Heidegger, estaban escribiendo desde la tierra de los bárbaros del norte, desde la tierra de esos conquistadores que desarrollan la técnica, demonios, es la tierra de Kant, la tierra de tantos otros personajes nefastos, que por supuesto generaron su propia reacción, como el romanticismo alemán, como el gótico, ¿no? Como Hoffmann, que tanto lo cita Fareta, Hoffmann contra Kant. Pero realmente es el sur, es la civilización mediterránea, son los que esa civilización saqueada con lo que ellos llamaban el Gran Tour, esa es la civilización que se contrapone. Y cuando esa civilización periclita, sí que hay un éxodo, y ese éxodo en buena medida acaba en Argentina, ¿no? Y por eso Argentina es un país tan excepcional y tan brillante, ¿no? Y sobre todo, si tuviera que destacar algo de lo mucho que se puede destacar de Argentina, la obra de Ángel, es que Argentina tiene a Borges y tiene a Bioy Casares y tiene a autores anteriores a ellos que desarrollan una teoría del fantástico como no hay otra en el mundo. O sea, una teoría del fantástico que va más allá de la de los alemanes, de la de los ingleses, que la de los españoles, que aquí no tenemos una teoría del fantástico, pero ni de broma, y por eso la literatura española está mucho más muerta que la argentina. O sea, y la literatura española tiene una enfermedad que es el asqueroso realismo, que es lo sórdido, que es lo cutre. España es un país sórdido y cutre, porque su literatura también es sórdida y cutre, y su imaginación está anclada de una manera terrible a los hechos crudos. Eso ya se ve en El Lazarillo de Tormes, que es un libro durísimo, donde el ciego estampa la cabeza del niño contra un león de piedra, ¿no? Eso es España, esa dureza. En cambio, Argentina es un país, yo creo que mucho más flexible y reflexivo, ¿no? Podríamos decir, en cierto sentido, y es gracias a esa apertura al fantástico. También en eso tendrían que ponerle una cátedra, debería tener dos, una en Hollywood, hablando de cine de Hollywood, y otra en Buenos Aires, hablando del fantástico y del tango, claro, con respecto a Argentina, ¿no? Esas son las dos grandes temas de Ángel, ¿no? De Ángel Fareta. Y claro, Argentina es el país del fantástico, y a día de hoy, la maravilla argentina es que Borges sigue vivo. Es decir, que uno ve autores como Ricardo Piglia, que ya ha muerto, Alan Pauls y tantos otros, y tienen una obra teórica fuerte que se fundamenta en Borges. O sea, y los cito sobre todo por citar un poco a la antítesis de Fareta. O sea, imagino que Fareta odiará a Ricardo Piglia. A mí me gustan los dos, cada uno en lo suyo, cada uno a su manera. Yo, como siempre digo, huyo de esas dicotomías, me quedo con lo que me gusta. Soy un poco antropófago en eso. Obviamente me ha influido mucho más Fareta que Piglia, pero creo que Piglia tiene muchas cosas rescatables, hablando de Kafka, hablando de Borges, hablando de muchas cuestiones. Y en definitiva, esa riqueza teórica que tiene Argentina, de ser un país donde se toman en serio la psique, donde se toman en serio la literatura, donde os tomáis en serio la fantasía, la imaginación, las imágenes, ¿no? Que tiene mucho que ver con la fantasía. Todo el aspecto hermético, esotérico, cabalístico, de tarot, astrológico, psicológico, y todas estas cuestiones hacen que sea un país que da gusto.
a nivel intelectual, y yo he no estado nunca en Argentina, pero estoy deseando ir, y sé que es un país con gusto por los cafés, con gusto por las librerías, un país para pasear, es decir, un país hecho para mí. O sea, ya solo por eso sé que es un país hecho para mí. Pero además tengo que decir que quizás sea por estas amistades peligrosas, por Rini, al que mando un saludo, Fareta, pues se me quiere más, se me valora más en Argentina que en España. Y es normal, porque además ya has visto todo lo que hablo. Entonces cumplo el tópico de ser argentino también, ¿eh? En vez de ser un español huraño, ¿no? No, yo también soy argentino en eso, soy de palabra fácil y me interesa mucho más la forma de pensar que han desarrollado Argentina que España. O sea, por ejemplo, aquí no tenemos un Sábato, que Sábato, además de ser un gran novelista, Sábato, que era un poco progre, que era un poco melodramático, o sea, no quiero entrar en eso, en el aspecto negativo de Borges, no, pero en el de Sábato, pero más allá de todo eso, era un ensayista también muy interesado en el tema de la técnica, en reivindicar lo humano, ¿no? Que también es muy interesante. Y luego al mismo tiempo, pues encuentras en Argentina un Castellani con el Apocalipsis, encuentras en Argentina este hombre, no me viene ahora el nombre, el de 666 y Juana Tabor. A ver si me acuerdo el nombre. Bueno, Vamos a buscar. Hugo Wast. Ah, Hugo Wast. sí, sí, Es sí. Hugo Wast. Claro, encuentras otra serie de autores. Estoy citando, o sea, una parte ínfima de todo lo que me gusta de la literatura argentina, que yo creo que hace que es un país verdaderamente que tenemos mucha suerte de hablar el mismo idioma, yo siempre lo digo. O sea, yo me siento muy afortunado de hablar en la lengua de un farita. Y luego que en las cuestiones de la tradición, las mejores traducciones de Ébola, de Guénon, donde mejores foros ha habido para estos autores, hace 50 años y a día de hoy es Argentina. Esto es así. Y no hay duda. Entonces creo que en ese sentido, pues yo me siento como español muy afortunado de poder tender estos lazos con Argentina, porque si no me sentiría mucho más solo y mucho más atrapado. En ese sentido, tengo mucho que agradecer a Argentina en general, a los argentinos en particular, y ya bajando más, pues a mucha buena gente como tú, que desde Argentina os habéis interesado por lo que hago. Y bueno, por ejemplo, hace poco me entrevistó Pablo Anfaldi, que es otro tipo extraordinario, conocedor de la obra de Carl Smith como pocos, conocedor de Clausewitz como pocos, conocedor de Heidegger como pocos, como muy pocos hay en el mundo, y es argentino, ¿no? O sea, qué riqueza. Bueno, Guillermo, agradecerte realmente. Creo que en todos los ámbitos has estado mucho más que a la altura, las has sobrepasado. Y bueno, como te digo, realmente creo que sobre todo lo que dijiste, para mí como periodista, esto de bien, verdad y belleza, y con una frase que Jung, de Moore, de Jung, que de Alan de Jung, que Moore cita, hay que encender la luz, ¿no? Creo que es eso. Guillermo, agradecerte, simplemente. Gracias. Gracias a ti, querido amigo, ha sido un gusto y repetimos cuando quieras.